Época de oro del jaripeo ranchero mexicano. Pasión y gusto de nuestros padres y abuelos. Décadas de los 50s, 60s y 70s. Los valerosos lazadores de toros bravos lo hacían por gran afición y gusto, sin recibir pago alguno. Los toros se lazaban en cabezales y piales para apetalarlos en el piso y jinetearlos enseguida. Algunos jinetes preferían hacerlo descalzos, otros lo hacían con guaraches de cuero o botas. Cuando no había jinetes de toros en punta, entre el público aficionado, uno de los lazadores bajaba de su caballo y como buen jinete montaba al por el toro. Una vez que eran lazados los toros en el ruedo, estos se apretalaban y montaban en el piso. No se utilizaban corneras ni cajones para colocarles el pretal. Era mero a la antigua usanza. Los comisionados voluntarios de los comités, organizadores de los jaripeos, con anticipación conseguían prestados los toros de sus dueños. No se rentaban. Generalmente los toros eran bajados de las serranías o montañas por experimentados vaqueros y caporales, pues muchas veces batallaban para sacarlos de su hábitat o madrigueras naturales. En los jaripeos rancheros donde siempre había toro de 11 por las mañanas, desde la noche anterior, los toros eran enchiquerados en toril para jugarlos al día siguiente. Durante los días del jaripeo, en cada pueblo o comunidad, los vaqueros y caporales responsables del encierro del toro en turno, así como los lazadores a caballo, apretaladores, toreros y demás protagonistas de la fiesta, eran recibidos con distinciones y honores. Las preciosas y vistosas topas y encuentros son seguidas de grandes contingentes de guarecitas vestidas con sus típicas vestimentas purépechas. Listones multicolores y aretes, portando sus sombreros con su botella de charanda o la bebida de sus preferencias, acompañadas de música de viento, terminando su recorrido con baile típico zapateado en el centro del ruedo o toril. Antes de cada jaripeo, las topas y encuentros eran acompañadas de bandas musicales de viento, con cuetones, huelgas, coronas y confeti por las principales calles de los pueblos, con sus contingentes de guarecitas. Niñas, muchachas y señoras avanzando la tradicional burrita, cargada de ollas de barro o barricas de madera, conteniendo las bebidas tradicionales de la región, las cuales se repartían entre toda la concurrencia. Seguidos de las cuadrillas de vaqueros, caporales, jinetes de toros y por supuesto toreros, y sin faltar los caballerangos luciendo sus briosos corceles. Monturas preciosas y con sus brillantes espuelas, guantes y las auténticas reatas de Chavinda, Michoacán, para lazar y someter a los bravos toros de la región. Al inicio del jaripeo en la puerta del toril se esperaban ansiosos los muchachos lazadores en busca de su oportunidad y turno para entrar al toril, o mejor conocido como ruedo. Sobre sus mejores monturas, sueltan al toril los lazadores autorizados, no más de 4, colocándose en puntos estratégicos para recibir al toro. Suena la música de viento, un son de esos meros abajeños. Sale el primer torazo de la tarde, toreándolo con gabanes, para luego lanzarle cabezales y piales. Casi en todos los jaripeos había caballos y jinetes heridos, aunque también los había muertos por asta de toro. Cuando los caballos resultaban heridos y a falta de médicos veterinarios, los mismos lazadores curaban a la antigua usanza a sus caballos, en algunas veces introduciéndoles plátanos en la herida, obviamente sin cáscara. Los toriles o ruedos eran itinerantes y se hacían con madera resistente y amarres de bejucos. Cada año se amarran y se desamarran. También les había de piedra reforzada. Por aquellos años, al iniciar el festejo jaripeyero no se hacían las presentaciones de lazadores en el toril o ruedo. Tampoco había recorrido previo de lazadores a caballo en el ruedo para saludar al público aficionado.
La época de oro del cine mexicano a finales de la década de los 40 coincidió con el florecimiento del jaripeo ranchero. Época de oro del jaripeo ranchero mexicano, permitiendo proyectar a los actores y cantantes más destacados de ese entonces, así como las formas de ser y pensar de los mexicanos con sus tradiciones y costumbres. Imperantes de esa época. Uno de los mayores éxitos taquilleros que ameritó el reconocimiento internacional fue la gran película Allá en el Rancho Grande, 1948, de corte campirano, muy mexicano. Amigas, amigos aficionados al jaripeo, por esto y más, siempre recordaremos la época de oro del jaripeo ranchero mexicano. Pasión, gusto de nuestros padres y abuelos. Recopilación entera, el ingeniero y maestro Roberto Cornelio. Voz, Carlillos Guerrero.